Jesús, contemplando tu rostro y tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida, como me la diste. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro y tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida, como me la diste. Muy buenos días y feliz sábado para cada uno de los que están en este momento conectados en este canal o quizás están viendo el video. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y que las más ricas bendiciones del cielo caigan sobre ustedes y sus hogares. Nos hemos propuesto en este canal hacer como una pequeña serie sobre las verdades de 1888. Y nos proponemos, en primer lugar, señalar la verdadera doctrina, como decía Pablo a Tito y a Timoteo. Te encargo que guardes la verdadera doctrina, la sana doctrina. Es importante que conozcamos la doctrina. Es importante que entendamos exactamente qué fue lo que Dios enseñó. Pues es muy probable que descubramos que hemos aprendido cosas que Dios no ha enseñado, sino que no los enseñaron los hombres. Y no podemos llegar al tiempo final, no podremos recibir el Espíritu Santo, no podremos recibir el sello de Dios, no podremos ser parte de los 144,000, no podremos dar el fuerte pregón si no conocemos la doctrina correcta, la cual Dios nos dio a nosotros, a su iglesia, en 1863, como fundando la iglesia. Ahora, en este medio vamos a hablar sobre el asunto del pecado. Tenemos que conectarnos con la doctrina de la justificación por la fe. No vamos exactamente a hablar hoy de qué cosa es justificación por la fe. Vamos a conocer primeramente cuál es nuestra naturaleza, por qué pecamos, y luego centramos en el tema de la justificación por la fe en otro tema. Así que primeramente vamos a orar en esta mañana para dar comienzo a nuestro estudio. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad y misericordia, y en especial porque tú has prometido tu Espíritu Santo que esté en nuestro medio y que se pueda mover en nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento y que podamos entender tu palabra. Ayúdanos, Padre, para que podamos no solamente entenderla, sino ser hacedores de ella.
bendícenos en este momento. Háblanos a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que yo pienso que para definir por qué pecamos, lo primero que tenemos que conocer es cuál es nuestro origen. Si conocemos primeramente cuál fue nuestro origen en el Edén, vamos a entender nuestra naturaleza que tenemos, nuestro carácter. Debemos conocer cómo fuimos creados, qué fue lo que heredé de mis padres en realidad, qué significa tener una naturaleza pecaminosa, cuál es la naturaleza de Cristo. Aunque no vamos en este tema de la naturaleza de Cristo a hablar exactamente todo con relación a la naturaleza de Cristo, pero tenemos que tocar en parte un punto sobre la naturaleza de Cristo. ¿Adquiero yo esta naturaleza de Cristo en algún momento? ¿Qué papel juega el bautizo en mi vida? ¿Podré vivir una vida sin pecado antes que Cristo venga? Esto es algo que se enseña en las iglesias. En muchas iglesias se enseña que estaremos pecando hasta que Cristo venga. Ahora, me llamó la atención. ¿Qué hace del adventismo algo único y singular? Y ustedes me dirán, bueno, algunos piensan que es la verdad sobre el sábado. Bueno, en realidad no lo es porque hay iglesias guardadoras del sábado. La reforma pro salud, no. Existe iglesias con sistema de salud, por ejemplo, el veganismo salió de los mormones, no de los adventistas. Tampoco estamos solos en cuanto a las enseñanzas del estado de los muertos, la venida de Cristo como algo visible, la mortalidad del alma, etc. Lo que distingue al adventismo de otras denominaciones es su comprensión de la justificación por la fe. Y esto me llamó la atención porque siempre, desde que yo era niño, he escuchado que los hermanos evangélicos, inclusive hasta los bautistas, conocen mejor que nosotros la doctrina de la justificación por la fe. Vamos a ver en realidad esa doctrina hoy, porque el Ellen G. White dice que lo que distingue al adventismo no fue el conocer el santuario, y somos la única iglesia que predica sobre el santuario, pero dice que nosotros sí conocemos correctamente la verdadera justificación por la fe que enseña la Biblia. Entonces vamos a ir a las Escrituras y vamos a conocer sobre este tema en el día de hoy. ¿Quiénes somos o qué pasó con nosotros? Bueno, si vamos a Génesis 1, versículos del 26 al 28, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, fuimos creados a imagen de Dios y fuimos creados a su semejanza. Seguimos avanzando. No voy a hacer énfasis en estos versículos. Miren esta cita, The Sign of the Time, el 9 de enero 1879, Review and Herald 11 de febrero 1902 y Review and Herald 3 de diciembre de 1908. La primera, los ángeles leales se apesadumbraron por el destino de aquellos que habían sido sus compañeros de felicidad y dicha. Su pérdida se sintió en el cielo. El Padre entonces consultó a Jesús en relación a la posibilidad de cumplir inmediatamente su propósito, de crear al hombre para que habitase la tierra. Todo el cielo tuvo un profundo y gozoso interés en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos eran un orden nuevo y distinto. Formada a la imagen de Dios, el texto que leímos de Génesis, la familia humana es, después de los ángeles, la más noble de sus obras creadas. Así que esta es la definición que Dios nos da a través del Espíritu de Profecía. Pero hay más. De Review and Herald, 24 de febrero 1874, dice, el Señor había dotado a Adán con poderes mentales, ojo con esto, superiores a los de cualquier otra criatura viviente que él había hecho. Su poder mental era solo un poco menor que el de los ángeles. The Sign of the Time, 9 de enero 1879, esta pareja inmaculada no tenía vestidos artificiales, estaban revestidos de un halo de luz y gloria semejante al de los ángeles. De Review and Herald, 24 de febrero de 1874, el hombre debía ser probado y si permanecía fiel y leal, después del primer examen, no habría de ser acosado con continuas tentaciones, sino que habría de ser elevado a una igualdad con los ángeles vestido de inmortalidad. Así que el plan de Dios era, el hombre debe ser probado una sola vez.
Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1096. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Ya conocemos nuestros orígenes, fuimos creados a imagen de Dios, a su semejanza. Dice que somos algo especial, algo nuevo, algo distinto. Y Dios, el plan que tenía era que con la humanidad, y digo que tenía no, que tiene, todavía se mantiene, eso es otro tema. Con la humanidad, Él piensa ocupar la vacante que quedó en el cielo de los ángeles que siguieron a Satanás. Ahora, tener la imagen o semejanza de Dios significa, en términos simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios. Y siempre creemos en lo físico. Pero vamos a descartar lo físico ahora. Lo que nos interesa es el carácter. Tener la imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del hombre. Esto coloca parte del mundo animal, adecuándolo para el dominio que Dios le designó y capacitándolo para tener comunión con su Creador. Es una semejanza mental, moral y social. Esa es la imagen de Dios. Parte del haber sido hecho a la imagen de Dios es que Adán tuvo la capacidad de tomar decisiones libremente. Aunque le fue dada una naturaleza justa, Adán hizo una mala decisión. Quiere decir que el libre albedrío que conocemos nosotros es el centro de lo que es la semejanza de Dios. Adán podía sacar cuenta, deducir, analizar y decir, espérate, vamos a analizar esto. Y siempre tenía una tendencia hacia lo bueno, no hacia lo malo. Ahora, si ustedes leen el libro La verdad sobre los ángeles, van a conocer la historia. Ahí las citas van a estar puestas ahí para que los que quieran tomar datos puedan. No voy a leerlas muy largas. Pero primero se acerca con sus ángeles, diciéndoles que tenía planes de hacer caer a Adán y a Eva. Ellos al principio se atemorizaron. Él les dijo que solamente lo podía hacer él. Así que él se preparó y se dispuso a, dice esta última cita, la página 54, Satanás celebró una reunión de consulta con sus ángeles malignos. No todos estaban listos para unirse con el fin de llevar a cabo ese arriesgado y terrible plan. Les dijo que no confiaría a ninguno de ellos la realización de esta tarea, porque creía que solo él tenía suficiente sabiduría como para realizar una empresa tan importante. Quería que consideraran el asunto mientras él los dejaba, con el fin de estar solo para madurar sus planes. Satanás quedó solo para madurar los planes que seguramente provocarían la caída de Adán y Eva, y se estremeció al pensar en sumergir a la santa y feliz pareja en la miseria y el remordimiento que él mismo debía soportar. Parecía indeciso, a veces firme y resuelto, otras dubitativo y vacilante. Sus ángeles lo buscaban, puesto que era su dirigente, para informarle acerca de la decisión que habían tomado. Se unirían a Satanás en sus planes para compartir con él la responsabilidad y las consecuencias. Y termina en el The Review and Herald, 3 de septiembre de 1901, dice, Satanás declaró que demostraría ante los mundos que Dios había creado y ante las inteligencias celestiales que es imposible guardar la ley de Dios. Y aquí es donde está el quid del asunto, de lo que Satanás quería probar. Es imposible guardar la ley de Dios. Ahora, ¿en qué cree el mundo religioso? Vamos a leer un momentico Romanos 7, versículos 15, 17 y del 18 al 20. Pablo dice en el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ojo con esa frase. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y vamos a entender hoy qué cosa es esto que Pablo decía, el pecado que mora en mí. No lo hago yo, lo hace el pecado que mora en mí. Y por eso es que mucha gente se basa en este texto para decir que es imposible dejar de pecar. Pablo mismo lo explicó, supuestamente, que era algo que no podías librarte de él, y solamente si nos reducimos a ese texto aparentemente lo dice. Ahora vamos a analizar qué enseña la iglesia y qué enseña el mundo religioso. Les voy a mostrar en pantalla
dos argumentaciones y ustedes van a decidir, según el conocimiento que tienen, cuál de las dos es la correcta. Inclusive muchos van a hallar en una cosa correcta y en otra cosa correcta y ustedes van a hacer hasta una tercera parte. Vamos a ver la definición A de qué cosa es pecado. Somos pecadores por naturaleza porque nacimos así. Eso lo enseña la Iglesia Católica y el mundo ecuménico. Pero también está dentro de la Iglesia. Somos pecadores porque somos hijos e hijas de Adán y Eva, que son pecadores. El pecado es por herencia. Estamos condenados en Adán. Tenemos que pagar por nuestros pecados. Estaremos pecando hasta que Cristo venga. Y hay otra iglesia que enseña, el pecado de Adán cambió nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa opera en nuestra contra. Está con nosotros desde nuestro nacimiento hasta la muerte. El pecado es por elección, no por herencia. Se puede vivir una vida sin pecado. Entonces vamos a analizar en un momento qué es lo correcto y cómo se ha introducido esta doctrina dentro de nuestra iglesia. Esto nos afecta a nosotros, porque según la definición que entendamos nosotros que dice la Biblia, vamos a hacer los preparativos necesarios para el cierre de gracia o no vamos a hacer ninguno. Pecado. ¿Es el pecado o está el pecado en tu naturaleza o en tu carácter? Vamos a analizar si está en mi ADN o está en mi carácter. Si sabes esto, entonces sabremos qué significa no pecar. Somos pecadores, estamos condenados y perdidos, pero este evangelio dice que no tiene que ver con lo que decimos, hacemos o pensamos. Ellos dicen que estamos perdidos porque somos hijos e hijas de Adán y Eva, y lo que cambió fue nuestra naturaleza. Todo lo que somos es por ella. Nuestra naturaleza no nos ayuda, es nuestra enemiga. Nuestra naturaleza están malas y corrompidas, y que lo único que tienes que hacer es nacer, y una vez que naces, ya eres pecador. Si es por la naturaleza que tienes, entonces no hay elección ni hay solución ahora, sino que estarás pecando hasta que Cristo venga, y no pecar significará que se resolverá el problema, recibir la naturaleza no pecaminosa que recibirás cuando Cristo venga. Para ellos enseñan, como Romanos 8 habla, de la glorificación, que estarás pecando con este cuerpo hasta que Cristo venga, y luego cuando se te entregue el cuerpo nuevo, incorruptible, que será la glorificación, entonces, solo allí entonces es que dejarás de pecar. Pero la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que aprender a vivir sin pecado. Entonces, ¿cómo es posible esto? Ellos siguen diciendo, un bebé nace pecador antes de cometer un solo acto pecaminoso. ¿Qué significa esto? Este estado pecaminoso implica que si un bebé muere pocas horas después de haber nacido, está condenado a la segunda muerte, incluso aunque nunca haya violado ningún mandamiento. De acuerdo con esta idea, un bebé, aunque inocente, está condenado a la segunda muerte. De aquí es que sacamos la idea que nacemos pecador. Bebé recién nacido, naturaleza caída, una vez que crece pide perdón y es perdonado, pero sigue pecando de por vida. Es la idea de que pecamos constantemente y somos perdonados constantemente. Jesucristo, si va a ser mi Salvador, no puede tener esta naturaleza caída porque de lo contrario sería pecador. Él tuvo que tener la naturaleza perfecta de Adán, o sea, la de antes de pecar. Pudiera ser que entendamos un poco a nuestros hermanos católicos. ¿Por qué bautizan a los niños recién nacidos? No son caprichos, no lo hacen por malo. Ellos lo hacen pensando en esta idea. Ese niño nació pecador. Si muere y no está bautizado, no tiene derecho al reino de los cielos. Y por eso lo bautizan. Ahora, aquí hay un problema. Nosotros sabemos que hay un cierre de la gracia, donde dice que el que es justo sigue siendo justo todavía, y el que es injusto pues sigue siendo injusto todavía. Entonces en este evangelio no puede haber fin del tiempo de gracia porque Jesús tiene que seguir perdonándonos hasta que Él venga. El pecado es permanente. O sea, no puede haber cierre de gracia. No sé si se dan cuenta cómo el diablo usa esta doctrina para confundir a las personas. Por eso muchos cristianos no creen en el cierre de la gracia, que nosotros creemos, o que dice la Biblia que sí hay. Pero para el cierre de la gracia sabemos que hay que hacer una preparación que conlleva a dejar de pecar. Si crees que pecar está en el carácter y en las decisiones que tomamos, entonces no pecar significa un carácter sin pecado como el que tuvo Jesús, y quizás es posible tener esa experiencia antes que Cristo venga. Ahora, ¿qué cosa es pecado? Vamos a ver la definición.
El pecado no es un accidente del nacimiento, no es tener un mal equipamiento en mi naturaleza, no es ser un hijo de Adán y Eva, sino que es, y escuchen bien, elegir deliberadamente lo incorrecto. Eso es pecado. Cuando sabes la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entonces te conviertes en un pecador perdido y condenado a los ojos de Dios. O sea, cuando sabes qué es lo correcto, pero eliges deliberadamente desacatarlo y hacerlo a tu modo, nos situamos en esa posición por elección, no por nacimiento. Entonces yo no nazco pecador. Yo me vuelvo pecador a medida que voy teniendo conciencia de qué cosa es correcto y qué cosa es incorrecto y decido tomar el camino de lo incorrecto. ¿Seguimos? Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esa es una definición bíblica. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y ojo con este versículo, porque el versículo dice, todo aquel que comete pecado infringe también. Esa palabra también me dice a mí que hay algo primero. Yo puedo decir, estoy cansado y también tengo hambre. ¿Qué fue lo primero? Estoy cansado. Y dice el texto, todo aquel que comete pecado infringe también. Entonces, hay algo que sucede primero. Y que también, o aparte, es transgresión de la ley. Dice Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y vamos a entender esto más adelante, pero veamos primero este cuadro sobre la palabra pecado. A mi izquierda, el pecado contrae mal, el mal contrae la muerte primera. Pero por otro lado, pecado contrae culpa y la culpa contrae la condenación de la segunda muerte. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pecado, mal y primera muerte y pecado, culpa y la condenación de la segunda muerte? La diferencia es luz, es elección. Cuando no tienes luz, el pecado solo trae mal, te conlleva a la primera muerte. Pero cuando tienes luz y la rechazas, entonces el pecado ya conlleva culpa y la culpa sí conlleva la condenación de la segunda muerte. Ahora Juan 9:41 dice, les dijo Jesús, si fuerais ciegos no tendríais pecado. Pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Santiago 4:17, el que sabe pues hacer lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. La luz, dice esta cita en Obreros Evangélicos, página 162, la luz pone de manifiesto y corrige los errores escondidos en las tinieblas, y al aparecer ella, la vida y el carácter de los hombres debe cambiar de una manera correspondiente, para estar en armonía con ella. Los pecados que eran una vez pecados de ignorancia, debido a la ceguera de la mente, no pueden ya ser practicados sin culpa. Siguiente cita está en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 177. El pecado de la calumnia comienza cuando se acarician malos pensamientos. No dice cuando se tienen malos pensamientos. Ojo con eso. Cuando se acarician malos pensamientos. Usted puede venirle pensamientos malos y usted rechazarlo. Usted no ha pecado todavía. Ahora usted empieza a acariciarlo, ahí empezaste un proceso. El engaño incluye la impureza en todas sus formas. Al tolerarse un pensamiento impuro y acariciarse un deseo no santificado, el alma se contamina y se compromete su integridad. Tu carácter debe ser cambiado hoy. De tu naturaleza se encargará Dios cuando Él venga. Pero lo cierto es que es tu carácter el que debe ser cambiado hoy. Ahora, ¿cómo es que Dios nos ve o nos juzga a nosotros? ¿Me juzga por el mal que está en mí o por la culpabilidad que está en mí?
Dice Pablo, el mal que quiero hacer, que no quiero hacer, eso hago, y el bien que quiero hacer no lo hago. Dios no te juzga por eso, por esa tendencia a lo malo. Él no juzga la tendencia a lo malo en ti. Él le entiende, no le gusta, no está de acuerdo, él le entiende. Ahora, ¿qué es el mal y qué es culpabilidad? Para que entendamos. El mal es la tendencia que hay en mí de hacer lo malo. Dios la tolera y la entiende porque esa es mi tendencia. Pero la culpabilidad es la decisión que yo hago de llevar a la acción o llevar a la práctica ese mal que está dentro de mí. El mal necesita sanación y restauración, mientras que la culpa necesita perdón. Un bebé nace con una oportunidad para vida, solo la perdería si pisoteara la cruz de Cristo. No es por nacer, no es por naturaleza. No nacimos con una naturaleza perfecta, nacemos con una naturaleza con tendencia a lo malo. No nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y esto nos dice a nosotros que entonces no vamos a estar pecando por siempre inconscientemente. Podemos nosotros controlar nuestra naturaleza con la ayuda de Dios. Vamos a seguir analizando este tema. Patriarcas y Profetas, página 306. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de los padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. O sea, no es asunto del nacimiento, no importa lo que mamá haya hecho o papá hayan hecho. Hay un texto de David que la gente lo menciona mucho. En pecado me concibió mi madre. Pero si analizan el texto, David no está hablando de él. Está hablando de ella. Ahora dice, Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 177. Nadie puede ser forzado a transgredir. Primero, tiene que ganarse el consentimiento propio. El alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar la razón o que la iniquidad triunfe sobre la consecuencia. Y ojo con esta frase, que la pasión pueda dominar la razón, porque vamos a verlo más adelante. Y sigue diciendo, o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. No importa cuán fuerte sea la tentación, no es excusa para el pecado. El ángel dijo, si recibe luz y esa luz se pone de lado o se rechaza, entonces viene la condenación y el desagrado de Dios. Pero antes de que se reciba la luz, no hay pecado porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Siguiente cita, la maravillosa gracia de Dios, página 230. Dios no espera nada de sus discípulos, para lo cual no esté dispuesto a darles gracia y fortaleza. No les pediría que fueran perfectos y junto con su orden no les concedería toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio tan elevado y santo. Esto es lo que se llama gracia perdonadora y gracia para vencer. Discurso de Maestro Jesucristo, página 117. Escuchen esto. La renuncia a su propia voluntad y a cuanto escogieron como objeto de su afecto o ambición exige un sacrificio ante el cual vacilan, se estremecen y retroceden. Desean el bien, hacen algún esfuerzo para obtenerlo, pero no lo escogen. No tienen un propósito firme de procurarlo a toda costa. Nuestra única esperanza, si queremos vencer, radica en unir nuestra voluntad a la de Dios y trabajar juntamente con Él, hora tras hora y día tras día. No podemos retener nuestro espíritu egoísta y entrar en el reino de Dios. Si alcanzamos la santidad, será por el renunciamiento al yo y por aceptar el sentir de Cristo. El orgullo y el egoísmo deben crucificarse. ¿Estamos dispuestos a pagar lo que se requiere de nosotros? ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestra voluntad entre en conformidad perfecta con la de Dios? Mientras no lo estemos, su gracia transformadora no puede manifestarse en nosotros. Algunos adventistas creen en este error y esto ya se ha introducido en nuestras iglesias. De hecho, ya está en las universidades. Esto salió de Andrew. La salvación por gracia y los méritos de Cristo están en vigor para los santos aún tras el cierre de la gracia. La gracia salvadora está disponible en cualquier momento de la vida cristiana hasta el día de la venida de nuestro Señor.
Para ser salvos, solo tienes que confesar tus pecados y arrepentirte. Necesitamos asirnos de la doctrina bíblica de la salvación por gracia tras el cierre de la gracia. Esto salió en la revista Ministry en el 2003. Arrepentimiento en hebreo. ¿Qué significa arrepentimiento en hebreo? Porque aquí está hablando que solo tienes que confesar tus pecados y arrepentirte. Y entonces estarás confesando y te arrepientes, estarás confesando y te arrepientes y te perdona el Señor y confesando y te arrepientes. Arrepentimiento en hebreo. En el Antiguo Testamento un término es nasham o naham, cambiar de parecer, mientras que sub indica el sentido de volverse o retornar de un mal camino pecaminoso. En la teología judeocristiana, el equivalente al término arrepentimiento es traducido del hebreo, que significa literalmente volver o volverse. Asimismo, literalmente significa dejar el pecado atrás, sentir dolor por el pecado y dejar de pecar. Rechazar la maldad implica volver a la ley moral de Dios. Eso es lo que significa arrepentimiento en hebreo. O sea que si te arrepientes, tienes que rechazar y abandonar el pecado. En nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída, dice el Señor. Por su medio, o sea, por la naturaleza caída, Satanás nos presentará tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias. Y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios. Y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. El deseado de toda la gente, página 122. Si Cristo hubiera nacido con una nueva ventaja sobre nosotros, ¿cómo nosotros podríamos vencer el pecado de la misma manera que Él venció el pecado? Pensemos en esto. Dice Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. ¿Qué significa esa palabra maduro? Viene de telejos, pleno, completo, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Primera de Pedro 5:10, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y habla de la renovación de la mente, vamos a ver eso también. ¿Cuál era la naturaleza de Cristo? Romanos 1, de 1 al 4, esto es un tema que tenemos que abarcarlo separado, lo vamos a hacer. Pero vamos a hablar un poco sobre la naturaleza de Cristo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, en hebreo katá sarka, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu, katá neuma, de santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué significa? Que Cristo dice, linaje de David según la carne, pero declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu. Quiero que vean este cuadro siguiente. Arriba se presenta la mente carnal. ¿Cómo funciona? Está el cerebro, ustedes ven, la mente carnal, katá sarka, funciona desde las emociones que están en el hipotálamo. Y las emociones son las que controlan la parte frontal, que es donde está la voluntad, el raciocinio. Pero una mente espiritual es al revés. La mente espiritual, la voluntad que está al frente, arriba, es quien controla a las emociones o los impulsos carnales. O sea, un cristiano que es carnal o que es espiritual, la diferencia está en quién te controla a ti.
te controlan tus emociones. Eres de esos cristianos que cuando escuchas una noticia entras en pánico enseguida. Eres de esos cristianos que siempre buscan las cosas humanas para estar a la bien. Hay un nuevo virus, ¿qué hace falta? El pinchazo, pues lo ponemos. ¿Cuántos son? ¿4? 4, ponlo. Esos son cristianos que viven según sus emociones. ¿Por qué? Porque vivir según el raciocinio, vivir según el espíritu, eso demanda fe. Y la persona que vive según sus emociones, que según la carne, no tiene fe suficiente para vivir una vida sin el pinchazo, sin esto, aquello o lo otro. La fe demanda que te abstenga de muchas cosas y eso no pueden hacer las personas carnales. Por eso es que ellos viven bajo el dominio de su miedo, bajo el dominio de sus emociones. Y es importante para nosotros que aprendamos a pedirle al Señor, aprendamos a vivir según el Espíritu, según el raciocinio, según el Evangelio, no según nuestras emociones. Así que las creencias del mundo religioso dice pensar de los resultados de Adán en relación a cómo nos afecta a nosotros. Recuerden, fuimos hechos pecadores, somos pecadores por ese pecado, nacemos pecadores según la comprensión cristiana tradicional de pecado. Jesucristo no pudo tomar nuestra naturaleza, la justificación es tan solo declarada, pecaremos hasta que Jesús venga. Vamos a ver esa. Deseado a toda la gente, página 48. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre y la compañía de los ángeles que le adoraban por lo de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humano quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Habría sido, y escuchen bien, lean bien esta cita, miren lo que dice aquí. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Estamos hablando de la naturaleza no caída, de la naturaleza justa que tenía Adán antes de pecar. Dice Elena de White que habría sido, dice aquí, estoy buscando la palabra exacta, una humillación casi infinita. Solamente haberse convertido en ser humano y revestirse de esa naturaleza. Y seguimos leyendo. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán. Ojo que dice hijo de Adán. Porque Adán no tuvo hijos antes de pecar. Los hijos los tuvo después. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran esos efectos. Mas él, Cristo, vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Deseado a toda la gente, página 117. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, ojo con esto, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Estaba rodeado por la gloria del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús. Estando en el desierto para luchar con Satanás durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí la flaqueza de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. De hecho, hay un tema, hay muchas personas que creen que simplemente Cristo no fue tentado en todo, solamente fue tentado en la parte que le correspondía. Y creen que Adán pecó por su concupiscencia o por su apetito. Adán no era una persona que tenía concupiscencia y su apetito no era malsano. No pecó porque tenía ganas de comer la fruta, porque quiero comerme de todo y me falta también me la quiero comer. Pecó consciente por su esposa, por la mentira que le presentó la serpiente a ella y ella se la presentó a él.
La serpiente dice que es Dios el que no quiere que sepamos o que seamos como Él, por eso nos prohíbe del árbol. Y ahí es donde Adán decidió decir quién está diciendo mentiras, si Dios o la serpiente. Él se convierte en juez. Ese fue su pecado. Entonces su apetito, cuando la sierva de Dios habla del apetito de Adán, no es el apetito por comer, sino el apetito de saber, de convertirse en juez y decidir quién de los dos está mintiendo. ¿Cómo fue tentado Jesús? ¿Como Adán o como nosotros? Este evangelio dice que fue como Adán. Ellos dicen que Cristo fue tentado 3 veces en el desierto, en el jardín de Getsemaní y en la cruz del Calvario. Dicen que él fue directo a la tentación como lo hicieron Adán y Eva. Ellos dicen que él no fue tentado de manera individual, como en el comer, en el vestir, en el temperamento, en el deseo, donde su padre le había ordenado. Solo en esos lugares fue donde combatió contra Satanás, no en su casa en Nazaret. Justificación y perdón. En este evangelio no hay santificación. ¿Por qué? Justificación es dada por Dios al 100%, santificación es 50% parte de Dios y 50% parte del hombre. Ellos dicen que si este proceso tiene alguna invención humana, entonces hay que descartarlo del plan de salvación. Eso es lo que sucede. Por eso para ellos solamente hay justificación y hay perdón, no hay santificación. Ellos dicen, yo no creo que tengamos que guardar el sábado para ser salvos. Esto es teología adventista, hermano. Y eso es lo que ya estamos enseñando. O sea, lo que están enseñando. El correcto comportamiento no es nunca la base de nuestra aceptación para Dios. Un actuar errado no puede dejar a una persona fuera del cielo. Somos salvos por una relación salvífica con Jesús. Solamente. No se pierde uno por no guardar el sábado o por desistir del sábado. Perdemos la salvación por rechazar la relación con Jesús. Esos son asuntos de santificación y la santificación no forma parte de este evangelio. Para ellos es justificación, perdón y salvación, fin del asunto. Un pastor adventista dijo que Elena de White no sustenta la obediencia sin pecado. El pecado es un poder en la naturaleza humana que no será vencido hasta la segunda venida de Cristo. Vamos a ver. Mensaje Selecto, tomo 1, página 266. Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el hijo de Dios. Así estuvo en nuestro mundo el hijo de Dios y sin embargo unido a la raza humana por su nacimiento. Ahora, ¿pudiéramos nosotros estar de igual forma unidos a Dios y también a nuestros padres? ¿Cómo lograrlo? En Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8, hablamos sobre Nicodemo, la historia de Nicodemo, y todos conocemos la historia de Nicodemo. Así que la pregunta de Nicodemo es, ¿y puede un hombre viejo nacer de nuevo? Y por eso Cristo le dice en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ese Espíritu es. Entonces, ¿con cuánta naturaleza nació Cristo? ¿Podremos nosotros participar de esa naturaleza? ¿Qué significa el bautismo? El problema es que tú y yo nacemos con una sola naturaleza, la naturaleza pecaminosa, o con naturaleza con tendencia a lo malo. Siempre decimos pecaminosa, es naturaleza con tendencia a lo malo. Pero Cristo nació con 2 naturalezas, con la naturaleza humana, que tiene tendencia a hacer lo malo, pero también nació con la naturaleza divina, que esa es la que le hacía uso. Y desde niño, dice Elena de White, si ustedes leen Deseado a toda la gente, él no fue esos niños que son egocéntricos, que les gusta llamar la atención, que son llorones, o que se ponen a gritar o a querer hacer cosas. No, el Señor no era así. Entonces diríamos que estamos en desventaja con Dios, con Jesús, porque Él nació con 2 naturalezas y yo tengo una que solamente tiene tendencia a hacer lo malo. Pero resulta que a Nicodemo Él estaba enseñando que a través del bautismo nosotros adquirimos la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina. Entonces, ahora estamos a la par con Él. Porque ahora tenemos una naturaleza que tiene tendencia a hacer lo malo, pero tenemos una naturaleza con tendencia a hacer lo bueno. El problema está, hermanos, a cuál alimentamos. Dice Romanos 8, del 1 al 3, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. En griego es semejanza, o es la palabra homeomati, que es carne de pecado. Esto dice que era parecido, no igual. Por eso dice que Cristo no pecó. Pero lo más importante del texto es que ahora nos vivimos bajo la condenación. Y en otro texto o en otro tema vamos a estudiar qué es estar bajo la condenación. Tenemos que entender Romanos 7, bajo la ley. Y tenemos que leer el libro de Gálatas. Meditaciones matinales, página 100. Al conocernos cabalmente a nosotros mismos y combinando nuestra firme decisión con la gracia de Dios, podremos ser vencedores y llegar a la perfección en todas las cosas sin que nada nos falle. Conflicto de los siglos, página 425. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Revió en Gera el 10 de marzo de 1904, el que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le dará entrada al reino de Dios. Así que hay un proceso en el plan de salvación. Gracia perdonadora, gracia santificadora o vencedora y gracia glorificadora, que es lo mismo o justicia imputada, justicia impartida, justificación, santificación y glorificación. Ahora, aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa parte es humana. Reconocimiento del pecado, eso es humano. Confesión del pecado, eso es humano. Arrepentimiento por el pecado, Dios y el hombre. Bautizo, Dios y el hombre. Vencer el pecado, Dios y el hombre. Ser glorificado, solamente Dios. O sea, en este cuadro podemos ver pues, las partes donde están las inversiones humanas en cada uno de nosotros. ¿Qué rol juega la parte humana y qué rol juega la parte divina en nosotros? ¿Qué parte es de Dios nada más y qué parte es de nosotros también? Y aquí al final terminamos. Déjame ver la cita, se me fue aquí. Ok. Definición A. Somos pecadores por naturaleza porque nacimos así. Somos pecadores porque somos hijos e hijas de Adán y Eva, que son pecadores. El pecado es por herencia. Estamos condenados en Adán. Tenemos que pagar por nuestros pecados. Estaremos pecando hasta que Cristo venga. La definición B es la definición correcta que Dios estableció en su palabra. El pecado de Adán cambió nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa opera en nuestra contra. Está con nosotros desde nuestro nacimiento hasta la muerte. El pecado es por elección, no por herencia. Se puede vivir una vida sin pecado. Hermano, que Dios nos bendiga, nos ayude a entender este asunto. No nazco pecador, me vuelvo pecador. Entonces, unido, participando de la muerte de Cristo simbólicamente a través del bautismo, puedo adquirir una nueva naturaleza. Porque Cristo le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces en el bautismo muero yo y ahora surge otro ser donde se le implanta una naturaleza espiritual. Tenemos que aprender a luchar con Dios. Tenemos que aprender a asirnos de Cristo. Lo que pasa es que somos capaces de orar por un dolor de cabeza, pero no somos capaces de orar por nuestros defectos de carácter. No lo anhelamos, no lo deseamos, no luchamos. No somos como Israel, como Jacob, que le dijo al Señor, no te soltaré hasta que no me bendigas. Quiero dejar de ser la persona que soy. Estoy cansado, estoy obstinado, estoy sucio. No puedo más con esto. Hasta que nuestro corazón no siente ese deseo de arrancarse el pecado de sí, estaremos con el pecado y eso nos conllevará a una condenación.
Que Dios nos ayude y que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y que nosotros pongamos nuestra voluntad al servicio de nuestro Dios. Hermanos, que pedimos una bendición para ustedes. Vamos a orar en este momento. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad y misericordia, y gracias también porque en tu palabra podemos entender todas las cosas que tú nos has dejado. Gracias porque entendemos que la preparación que tenemos que hacer es para limpiar nuestro carácter. Del cuerpo te encargarás tú, pero del carácter es asunto de nosotros. Que trabajemos junto con tu espíritu, que trabajemos en limpiar nuestra mente, nuestros pensamientos, y que podamos purificarnos cada día, que podamos llegar a la semejanza de Cristo Jesús, y que podamos estar preparados para recibir tu sello en el tiempo del cierre de la gracia. Bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra, que se prepara para estos tiempos que se avecinan. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, porque nunca nos has abandonado y porque tus ángeles estarán en comunión con nosotros. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.